Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Lo bueno de empezar a volver ya lentamente a los estudios de la radio, que estuvimos casi 2 años sin la presencia de la gente, solos como loco malos acá, y hemos vuelto a esta presencialidad, no con toda la gente como hacía antes, que teníamos mesas de trabajo con 10 personas, ahora lentamente, de a poco, estamos con Fernando Munch del laboratorio del Hospital de la Cuenca Carbonífera. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paulino, y buenos días a la audiencia. Bueno, Fernando, sé que hay 2 campañas, una que tiene que ver con la donación de sangre, que es el próximo lunes, pero hay una que es el registro de donadores de médula ósea, que es un tema poco difundido, digamos, o poco aclarado, porque yo, por ejemplo, no sabía, ¿cómo se sacará la médula ósea? Uno piensa en cuando come un puchero, que hay que cortar el hueso adentro para sacar, y entiendo que no es así, y la utilidad que tiene tener un registro, y en eso están trabajando, Fernando. Sí, eso surgió porque mucha gente de nuestra localidad nos había consultado cómo se hace para ser donante de médula ósea, y nosotros siempre los mandamos a Río Gallegos a que consulten en el servicio de hemoterapia. Y debido a tantas consultas que recibieron de nuestra localidad es que decidieron venir un día, que va a ser el día 16 de noviembre, para traer el registro, porque ellos están habilitados para hacer el registro, lo van a traer a nuestra localidad. Y entonces es una oportunidad que hay que aprovechar. Y es cierto, el tema del hueso en las comidas de la médula ósea, es justamente la médula ósea es lo que está dentro de los huesos largos. Nosotros a veces lo vemos en un puchero, claro, pero es una cosa así, es un paralelo con lo que pasa en nuestro organismo. La médula ósea es el lugar donde se fabrican todas las células de la sangre. Por lo tanto, cuando falla esta médula ósea por alguna aplasia medular o por alguna leucemia, que bueno, eso a nosotros siempre nos ha tocado de cerca porque tenemos algún conocido, por lo menos, que ha sufrido de esta enfermedad, y entonces es necesario hacer un trasplante de las células, que son las fabricantes de todas las células de la sangre, hacer un trasplante de estas células progenitoras que se encuentran en la médula ósea. Y no hay que cortar ningún hueso ni hacer nada de eso. Yo lo pregunto torpemente porque la gente estará diciendo, porque uno ve el hueso en el puchero y dice, pero acá, ¿cómo le ponen una aguja a esto? Claro. Entonces, para saber cómo es, porque, desmitificar el temor que puede infundado y conocer los beneficios que le otorga a mucha gente que lo necesita, ¿no? Sí, hay 2 técnicas para obtener estas células de la médula ósea. Una es una punción de la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera, que es un hueso fácil de atravesar y de absorber estas células, pero es el que menos se elige. Normalmente las células de la médula ósea se extraen con una donación de sangre, con un sistema que se llama aféresis, que por un lado se extrae la sangre del donante y por otro lado se vuelve a poner el resto de la sangre sin las células estas que se separan en ese aparato. Y bueno, esta es la forma que se elige. ¿Cómo están las células en la sangre? Bueno, lo que se hace es la estimulación con unas inyecciones durante 5 días, y las células de la médula ósea pasan a la circulación sanguínea. Entonces después se dona sangre y se obtienen estas células de interés. O sea que es una donación de sangre. Claro, no es más que eso, y una preparación previa, digamos, sí, para preparar, digamos, esa donación de sangre. Claro, y entonces lo que se va a hacer el día 16 en el SIC Padre Mujica a partir de las 8 de la mañana es extraer sangre como si fuera una donación común. Esa sangre se va a mandar a Río Gallegos, se va a llevar a Río Gallegos, donde se van a hacer todos los análisis comunes de la donación de sangre, que son el HIV, la hepatitis A, hepatitis B y C, el HTLV1, que es un retrovirus parecido al HIV, el Chagas y la sífilis. Esos son los análisis que normalmente se hacen en los donantes de sangre. Pero parte de esa sangre va a ir a Buenos Aires, donde se van a hacer los estudios de histocompatibilidad o estudios genéticos, y ese registro
se comparte a través de una red a nivel mundial, porque no es muy frecuente la necesidad de trasplante de médula ósea, pero cuando ocurre es muy difícil encontrar coincidencia genética con algún donante. Y entonces de esa forma se comparte a nivel mundial este registro. Porque lo primero que se busca es el entorno familiar, ¿no? Claro, pero acá sería posible que no sea un familiar y que sí haya una compatibilidad genética. Sí, lo que sucede con el trasplante de médula ósea es que un 75% de los que necesitan el trasplante no lo encuentran dentro del entorno familiar. Solamente uno de cada 4 lo consigue, pero el resto depende de que haya una coincidencia en el registro mundial de donantes de médula ósea. Por lo tanto, es importantísimo tomar conciencia de esta necesidad de donar médula ósea. Y es la primera vez que se va a hacer en Río Turbio. Porque me han preguntado también, bueno, ¿cada cuánto se hace? Yo digo, no, esta es la primera vez. Y lo importante es que nos demos cuenta que hay que aprovechar este día 16, porque si uno quiere ser donante de médula ósea en el futuro, va a tener que viajar a Gallegos. Esta es la oportunidad en que Gallegos viene con su equipo de técnicos de hemoterapia, con todos los elementos, viene a Río Turbio. Así que las personas que pueden donar son las que tienen entre 18 y 40 años. La donación de sangre común es 18 a 65, pero acá es un poco más acotada la edad por la utilidad de estas células. Claro. Digo, ¿y cuánta? Está bien, no es una cuestión tan frecuente, pero ¿cómo ayudaríamos a tanta gente que lo está necesitando, ¿no? Y bueno, desasnándome, de qué forma se termina haciendo la donación, es como una extracción de sangre. Sí, no es más que eso, parecida. A nadie le cortan un hueso ni le Claro. sacan un pedazo, no pasa absolutamente nada de eso. Es muy parecido al procedimiento que se utiliza para la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID. Ese es el mismo sistema. Es un aparato que selecciona la parte de la sangre que interesa y el resto se vuelve se devuelve al donante. Por otra vía se va transfundiendo su sangre de la cual se ha extraído estas células. Y eso quedan registrado en un registro mundial y puede ser solicitado su donación en cualquier parte, y el procedimiento se hace, bueno, en el lugar donde está, tampoco Sí, es que lo van a el llevar. INCUCAI es el que se encarga de hacer todo esto. El INCUCAI uno lo conoce por ser el organismo que trata con la donación de órganos, Claro. pero también se encarga de esto. La donación de órganos es de pacientes cadavéricos, Claro. y este es el único trasplante que se realiza de pacientes vivos, o sea, el donante es vivo, simultáneamente cuando se lo cita porque hay una coincidencia genética con alguien que necesita, del otro lado está esperando el paciente enfermo este trasplante. O sea que no forma parte de ningún banco como podría ser el de sangre, Claro. sino que simultáneamente cuando se presenta la necesidad se cita al donante y se prepara al receptor en otra parte del mundo o en nuestro país según la necesidad. Y se hace ahí casi simultáneamente. Claro, como son 5 días de la estimulación de la médula ósea del que va a donar, del otro lado está preparándose al paciente que va a recibir el trasplante. O sea que no se guardan esas Claro. células, se tienen que trasplantar inmediatamente. ¿La eficiencia de ese es total, es completa o Sí. tiene como todo un poco No, lo peor que puede suceder es que el receptor no llegue en esta espera. Eso es lo claro. peor de todo. Pero una vez que se ha hecho el trasplante es totalmente efectivo. Y con una sola donación de médula ósea, la recuperación es completa. Es distinto a la transfusión de sangre, que por ejemplo, un paciente puede necesitar varias unidades de sangre y varios donantes de sangre.
Esto ocurre principalmente con la transfusión de plaquetas, que es un elemento de la sangre. Se necesitan muchos donantes para solucionarle el problema a uno que necesita sangre. En el trasplante de médula ósea, una persona dona la médula ósea y le salva la vida al receptor. La verdad que es realmente interesante. Bueno, muy claro el tema, pero ¿eso tiene que ver con la campaña de donación voluntaria de sangre o son 2 días distintos? Es lunes y martes, ¿no? La donación de sangre la necesitamos todo el año. Todo el año. Y les vuelvo a repetir que es de 18 a 65 años quienes pueden donar. Y lo bueno es que tenemos donantes voluntarios. Siempre citamos a personas que no tienen ningún problema en asistir cuando necesitamos. Pero en este caso muchos tienen más de 40 años. Y otra cosa que hay que decir es que no sirve que vayan de golpe muchos donantes de sangre, porque la sangre se vence. Claro. Entonces, eso sucede cuando una persona muy conocida sufre un accidente o algo así, y es como que todos acuden al hospital a donar sangre en solidaridad para esta persona. Pero eso, ¿qué es lo que sucede? Si no se necesita o si no se transfunde, la sangre se pierde. Los glóbulos rojos duran 45 días, las plaquetas duran 5 días, el plasma dura hasta 1 año frisado. Pero eso lleva a que necesitemos donantes de sangre periódicamente y en forma continua, Claro. para que siempre tener un stock de sangre. O sea, lo ideal es esto, ¿no? Un registro y que después ustedes los vayan llamando diciendo vení a donar. Sí, o que la persona se presente claro. espontáneamente, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es un donante voluntario y lo que es un donante de reposición. El donante de reposición es aquel que se le pide que devuelva sangre cuando sea transfundido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese donante puede tener algún problema de haber tenido alguna conducta de riesgo para contraer alguna de estas enfermedades que se transmiten por la sangre, pero a su vez muchas de ellas se transmiten también por la vía sexual. Entonces, si tuvo alguna conducta de riesgo, por ahí está presionado a donar para devolver. Claro. y no es sincero a la hora de hacer una encuesta donde se le preguntan ciertas cosas. Entonces, el donante voluntario es aquel que es una persona sana y que un buen día decide ir a donar sin importar a quién se le va a transfundir esta sangre o cuándo, sino que por propia voluntad se presenta a donar sangre. Y esto es lo que necesitaríamos pasar de los donantes de reposición, que a veces están obligados por una cuestión de amistad o familiar. Claro, uno dice 5 dadores de sangre, entonces uno busca 5 amigos y dice anda a donar sangre. Claro, y por ahí es difícil que esta persona diga claro. que no está en condiciones. ¿Cómo le dice a uno si viene un amigo y dice, sí. Che, mi vieja necesita sangre? ¿Cómo le dice a uno no te doy sangre? Sí. Y dice, bueno, voy. Claro. Y Fernando averigüe si me sangre. Sí, y como existe un periodo desde que uno se contagia una enfermedad hasta que ese periodo de alguien recién contagiado donde los análisis todavía no den positivos, y este es el peligro. Por lo tanto, hay que evitar lo posible el donante de reposición y acudir a donantes voluntarios. Bueno, está bueno eso. Está bueno sembrar conciencia. Básicamente lo que me parece que necesitamos es conciencia de las personas que estén sanas, que puedan contestar ese juego honestamente, porque, claro, para que no sea solamente sacarse sangre para que te justifiquen el día de trabajo. Si no voy a trabajar, dono sangre y eso en las convenciones justifican el día. Sino con un donante de sangre con una responsabilidad, porque eso está salvando vidas realmente. Sí, ¿no? Muchos han hecho eso para hacerse de un fin de semana largo. Claro, desde el viernes saco sangre. Claro. Y bueno, hay que ser sincero en esta cuestión, ¿verdad? Por la importancia, porque hay gente que su vida depende de esa acción, ¿no? Sí, las personas que necesitan sangre son, además de las personas que sufren accidentes o tienen hemorragias agudas, son las pacientes ginecológicas que pueden tener un sangrado ginecológico, las cesáreas muchas veces necesitan. Pero más que nada,
ahora estamos teniendo muchos casos de pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, que al sufrir cierto deterioro de su salud necesitan transfusiones. Y más que nada, hay que decir que se está viendo la posibilidad en nuestra localidad de que se realicen los tratamientos oncológicos sin que las personas lleguen a gallegos. En este caso, el servicio de hemoterapia se tiene que ampliar muchísimo en personal, en importante también mencionar que después de Caleta y después de Río Gallegos y Calafate, Río Turbio es la localidad que más movimiento tiene de hemoterapia en la provincia. Eso nosotros quizá no nos demos cuenta, pero sí lo ve Río Gallegos, que es el lugar donde se hace todos los análisis serológicos de estas enfermedades. El hospital se amplíe este servicio, que no funciona como servicio, sino que está dentro del laboratorio por ahora. Y es necesario, bueno, ya en algún momento separar y ampliar este servicio. Fernando, un montón de cuestiones más. ¿Qué te pasó durante el COVID? De una cuestión que era, si bien evidente, tiene que haber sido muy duro ese momento, ¿no? Sí, desde la mirada, desde hemoterapia, bueno, sangre por el aislamiento, pero por otro lado es cierto que, bueno, uno le tocó aprender y ir aprendiendo sobre el momento, que sí, uno mira hacia atrás y la pandemia fue para todos los profesionales de la salud un cimbronazo terrible. ¿Tuviste miedo? No sé si un No, profesional tiene miedo al contagio, a preguntarse un día, estoy en medio de lo que puede ser que todo el mundo esté contagiado. ¿Algún día se pregunta un profesional eso? yo no tuve miedo Miedo, en mi o caso, un ¿no? temor, Sí. digamos, no un miedo así Sí, bueno, fue paralizante, ¿no? muy desagradable y muy triste ver cómo partían personas conocidas, ¿no? Eso sí fue. Pero sí he tenido cierto temor porque yo tengo a mis padres ya muy ancianos y mi hermano estuvo enfermo de COVID, internado y bastante grave. Ahí sí tuve cierto temor porque me llegó muy de cerca. Pero después, bueno, es como que el trabajo diario uno lo llevó a tomar fuerzas de donde no tenía, porque es la verdad. Hemos tenido la sala de aislamiento llena. Todos esos pacientes necesitaban análisis diarios y algunos más de una vez por día, y muchos han necesitado ser transfundidos. En ese caso, en que no había tantos donantes de sangre, había que recurrir a las familias. Pero bueno, esto se fue solucionando siempre. Pero sí fue un trabajo bastante difícil. A mí me tocó trabajar, bueno, y después también enfermarme, ¿no? Pero cada mañana que me levantaba y en el pueblo no había nada. Se escuchaban los ventiladores de Mina 1, un silencio en el pueblo. O sea, me dolía a la mañana el silencio del pueblo. El pueblo no se movía y las noticias que llegaban eran que cada tanto moría una persona, o sea, casi a diario. En un momento, enero de este año fue terrible. Y bueno, me tocó ir al hospital y verlos con escafandra, casi como una película de ciencia ficción, lo que uno había visto en las películas que uno decía, oh, mirá todo lo que pasa ahí, pero es una mentira. Estaba en primera persona, realmente angustiante. Y pensé en ustedes, no pensé en la angustia de la persona que hace el análisis, que mira y dice, mira, positivo, lo que tienen ahí, la carga emocional para ustedes, ¿no? Sí, y además un trabajo que nadie ve es el registro en el sistema de vigilancia epidemiológica. Eso llevaba muchísimas horas por día, cuando se hacían 100 hisopados por día. Todo eso hay que cargarlo en un sistema y eso llevaba un trabajo muy grande.
por parte del laboratorio, por parte de los médicos que estaban a cargo de la parte de epidemiología. Un trabajo gigante que eso nadie lo vio, pero que sigue hasta el día de hoy. Claro, claro. Pero bueno, fue un momento complicado. Digo, quería preguntártelo porque en realidad te vi en esos momentos. El día que me dijeron que era positivo era mi cumpleaños. Oh. Digo, qué regalo de cumpleaños. Y además me había quedado sin voz. Bueno, todavía tengo efectos no he recuperado del todo la voz de tanto toser, se me lastimó tanto la garganta, que a pesar de algunos ejercicios queda una pequeña disfonía, como le ha pasado a un montón de gente, que le quedan cansancio, le quedan cosas. Yo creo que también nos queda una carga emotiva, interna, más que tal vez física. Me parece que emocionalmente no hemos quedado bien. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me queda cierto temor de viajar. Yo le digo a varias personas, es como que no me animo a viajar después de ver todo eso. Pero bueno, a cada uno le afectará de una forma particular. Me contó una persona que le tocó viajar en avión hace poco, y subir al avión, le dice que casi le da un ataque de pánico, o sea, el barbijo y la gente sin barbijo en el avión, que bueno, pero se puede viajar, que el aire, le dijeron que el avión tiene un sistema de recirculación, de filtros, y esta persona pensaba que era mentira, que o sea, lo sentía adentro, que a pesar que se lo estaban diciendo, que por qué le mentirían, y se decía, yo no creo que eso sea así, y viajó con temor, dijo, de hecho no aceptó nada, ni agua, no quiso tocar nada, ni nada, o sea, se quedó sin tocar ni siquiera los apoyabrazos. Se dio cuenta como a la hora que le dolían los brazos y era la tensión que tenía sin pensarlo inconscientemente, ese temor, ¿no? Del viaje. Yo creo que a más de uno le debe pasar. Y en mi caso, bueno, es como que en este momento estoy de licencia, pero en mi casa. Porque... Claro. Bueno, licencia en el medio de noviembre, debe ser porque aparte te tienen que haber quedado licencia atrasada. Sí, muchísimas, sí. Sí, a un montón de gente le habrá pasado. Fernando, recordamos entonces en el SIC va a ser esto de la gente que viene de Río Gallegos. El SIC, en el SIC Padre Mujica, el día 16, a partir de las 8 de la mañana, va a haber extracciones simultáneas de sangre, porque hay que decir que ese día se va a donar sangre y las personas entre 18 y 40 años van a tener la oportunidad de formar parte del registro. ¿Y por qué se dona sangre? Bueno, porque se hacen todos los análisis, esa sangre se va a utilizar para transfundir en nuestra localidad y si son demasiadas las unidades de sangre que se obtengan, se van a utilizar en otros hospitales que también lo necesiten. Pero lo importante es que los de 18 a 40 van a formar parte de ese registro y eso es lo interesante. Todo era una cosa así, de una película de ciencia ficción, pero bueno. Gracias a Dios la vida ha permitido que nos podamos encontrar ahora como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Ya con menos restricciones, pero con cuidados todavía. Sí, yo les agradezco a ustedes porque dependemos de los medios de difusión para que se anote la gente y que se justifique la venida de estos profesionales de Gallegos. Yo lo escuché durante la semana, pero durante la semana, como estaba la campaña, era todo política. Le dije al productor, hagámoslos el viernes, cuando ya nadie puede hablar de política, porque aparte le digo, me gustaría hacer de la manera más clara, le digo, porque así como yo pienso de que si estoy comiendo un puchero y ahí está la médula, ¿cómo me van a sacar médula sin cortarme la pierna? Le digo, hay mucha gente que se lo puede estar preguntando, ¿qué voy a hacer? No, después vienen, te cortan. Entonces le digo, yo había leído un poquito de qué se trataba, digo, pero mejor Fernando que explique exactamente cómo es y que la gente no tenga temor a eso. Hay otro temor que tiene la gente que al confundir la médula ósea con la médula espinal de la columna vertebral, piensan que le van a punzar la columna. Y bueno, este es otro error. Pero bueno, yo creo que lo mejor es tratar de difundir cómo son las cosas para que la gente no tenga temor de acercarse y entonces esperamos que hasta el día 16 nos contacten a nosotros en el laboratorio para ir haciendo una lista de las personas interesadas. Pueden llamar por teléfono al interno 129 o pasar por el laboratorio y anotarse los que estén interesados. Se justifica el día laboral, el día de estudio y otra cosa que si algún día se lo llega a citar,
El INCUCAI se encarga de todos los gastos de trasladar la persona hasta Buenos Aires y cubrir todos los gastos de estadía en esa ciudad, y eso es importante saberlo, y también obviamente justificarle esos días. Claro. Fernando, muchas gracias por haber estado acá en la red pública. No, gracias a ustedes. Que tengas una buena jornada. Fernando Munch.